Listo. Muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas de nuestra comunidad jurídica aquí en la Casa de LP Pasión por el Derecho. Les agradecemos por estar presentes el día de hoy, dado que tenemos una conversación muy importante en marco del derecho inmobiliario, ya que hoy hablaremos sobre la habilitación urbana. El día de hoy nos acompaña el doctor Oscar Huerta, quien es especialista en la materia y que también forma parte de nuestra plana docente en nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. En razón de ello, doctor, antes de iniciar la entrevista, quisiéramos preguntarle, ¿cómo fue que se inspiró por seguir esta rama del derecho civil? Muchas gracias. Bien, el derecho civil siempre me ha gustado. Me acuerdo que por allá por el 98, 99, cuando estudiábamos en San Marcos, necesitábamos nosotros un grupo donde poder investigar, leer. Y ahí pues se formó, ¿no?, el taller José León Baranderán, que ustedes habrán escuchado bastante de ellos. Y entonces, de esa época hasta ahora hemos venido siempre revisando temas de derecho civil y luego ingresé a SUNAR en registros públicos en 2002 como cedilista de tribunal registral y me encantó el derecho registral y ya para el 2004 estaba ya como asistente registral y luego pasé a ser registro público y por lo tanto, pues, estuve involucrado en el tema de derecho inmobiliario, ¿no? Entonces, soy registro público de propiedad inmueble y en los cargos que he estado, como jefe de unidad registral, gerente registral, o como director de formulación integral de COFOPRI, o como presidente del Consejo Notariado, siempre he estado involucrado con el tema notarial registral, ¿no? Y mi pasión ha sido, pues, el derecho inmobiliario, ¿no? Mis publicaciones versan sobre ello, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que voy a seguir en esta materia, bueno, hasta que Dios lo quiera, ¿no? Es muy interesante apreciación, doctor, sobre todo porque muchas veces el tiempo pasa, las nuevas tecnologías se presentan y usted considera que desde su época de pregrado a la actualidad, el derecho inmobiliario, el derecho registral, ¿ha cambiado mucho? Bastante. Por ejemplo, en mi época, la calificación registral la hacíamos siempre en soporte papel, ¿no? Ahora ya pues tenemos la plataforma SIT Ujú. y manejamos los títulos electrónicos, ¿no? Es más, con la modificación del reglamento general, ahora se utiliza el BCD, ¿no? Es decir, el documento digital, como regla general, tiene valor en el ámbito digital. Ujú. Si tú lo imprimes, como regla general ya no tiene valor, pero si tiene un BCD, que es un código de verificación, tiene valor legal. Claro. Entonces, son modificaciones que ahora el abogado tiene que saber de tecnología y sobre todo tiene que convivir con ella. No solamente tiene que conocerte, no tiene que también adaptarse a los cambios y creo que esa es la labor que tenemos que hacer ahora, ¿no? Ujú. Muy interesante, doctor. Y bueno, ya ingresando en materia, hacemos comentario de que en esta oportunidad hablaremos sobre resoluciones de Indecopi, donde se sancionan a empresas por no haber cumplido con un criterio de habilitación urbana. Pero antes de llegar a esas resoluciones, surge la pregunta, doctor, ¿qué es exactamente la habilitación urbana? La habilitación urbana podemos verlo desde varios ámbitos, ¿no? Del ámbito netamente jurídico, diremos que es un procedimiento que se realiza ante la municipalidad para convertir un predio rústico a urbano, ¿no? Como es un procedimiento, puedo aplicar como regla general el silencio administrativo positivo, salvo en una habilitación de oficio en el cual no se aplica, ¿no? Pero si lo vemos de un ámbito ya social, la habilitación urbana significa, vamos a decirlo así, transformar la vida de las personas. Esto es un predio que es considerado rústico a nivel registral, ya cambia y tiene mayor valor económico, ¿no? Es decir, un predio un lote que ya tiene habilitación urbana tiene un valor mucho más alto, ¿no? Y por supuesto, el acceso a los servicios también. Entonces, creo yo, si lo vemos del tema ya de la política de gobernanza territorial, diríamos que la habitación urbana cumple con ese objetivo de crear ciudades y es aquí donde yo puedo decir, ejerzo mi derecho a la ciudad. En ese sentido, creo yo que lo que más le conviene a nuestro país es que las ciudades crezcan pero de forma ordenada. ¿Cómo se conseguiría ello con la habilitación urbana, no? Ujú. Muy interesante, doctor. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a aterrizar el concepto de habilitación urbana, que es transformar un predio rústico a uno propiamente urbano, a un caso práctico. Imaginemos que yo, Anthony Rosas, he ahorrado durante muchísimos años. Soy una persona que ha ahorrado mucho dinero y quiero comprar mi primer inmueble. Me contacto con una inmobiliaria y quiero comprar propiamente. Yo
como una persona de a pie, no sé qué documentos requiere este inmueble para que tenga la validez concreta para que pueda yo vivir en él. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo tal vez ser víctima de un incumplimiento contractual o una posible estafa inmobiliaria en estos casos? Bueno, en principio hay que verificar que el predio esté inscrito, ¿no? Es el Ujú. principio, ¿no? Lo otro es que hay que verificar también la posesión del predio para evitarse pues algún un problema, algún fraude ahí que pueda haber. Y también creo yo que hay que revisar los antecedentes registrales, ¿no? Hay que revisar que ese predio tenga planos y que esos planos estén debidamente georreferenciados, es decir, que estén en Cornas UTM, con el sistema BW84, ¿no? Y con toda esa seguridad, si yo tengo ya la partida registral, puedo verificar las cargas, gravamen, ¿no? Verifico la titularidad, verifico posesión. En esos supuestos, yo estaría ya seguro que efectivamente es un predio saneado, ¿no? Ujú. Muy buena apreciación, doctor. Ahora, vayamos a graficar un poco más este ejemplo. Imaginemos de que yo soy un hombre confiado, acudo a esta inmobiliaria y le hago las consultas respectivas, ¿no? Se ha cumplido con el saneamiento, se ha cumplido con lo que es la habilitación urbana, y ellos me dicen, sí, así es, hemos cumplido con todos los requisitos de ley para que el inmueble que tú vayas a adquirir no presente ningún inconveniente posterior a tu compra. Yo cumplo, yo bajo un principio de presunción de buena fe, actúo, realizo el pago y después me doy con la sorpresa de que no era así, de que realmente esta inmobiliaria me había ocultado ciertos hechos, como por ejemplo que no se contaba con una habilitación urbana en ese momento. ¿Qué es lo que yo como persona de pie debería hacer? Muy bien, en esos casos, si ya se ha verificado pues la comisión del ilícito, uno tiene que darlo a conocer, ¿no? Esto es, tiene que ir a la municipalidad, en primer lugar, verificar si ha habido algún expediente en trámite, ir a registros públicos para ver el estado de la partida de registral, porque puede ser que ni siquiera el predio esté inscrito, ¿no? Ujú. Entonces, hechas estas diligencias, uno tiene que denunciar este hecho, ¿no? De un ilícito, de estafa, para que no se vuelva a repetir, porque si no, este inmobiliario va a volver haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo yo, nosotros como ciudadanos, conocedores de nuestros derechos, hay que hacer la denuncia respectiva para que se inicie pues el proceso penal correspondiente contra los que resulten responsables, ¿no? Claro que sí, doctor. Es muy importante en razón de ello diferenciar también lo que es una denuncia administrativa en marco de Indecopi, una denuncia penal en marco de lo que es el derecho penal propiamente por el tema de estafa, incluso un acto civil, ¿no? Por un posible incumplimiento contractual. En este mismo escenario, doctor, tenemos a un joven Anthony Rosas que ha sido ciertamente, donde se ha incumplido una promesa. Yo, ¿qué puedo hacer si es que ya adquirí un bien que no cuenta con una habilitación urbana? Muy bien, en este caso imaginemos que como nuestro Código Civil regula pues lo que se denomina la transferencia consensual en caso de inmuebles, entonces tú ya eres propietario, ¿no? Ujú. Pero al no tener habilitación urbana y sin el contrato aparecía, ¿no? Eso, aparecía que el predio ya cuenta con habilitación urbana, yo creo que ahí tranquilamente tú, aparte de hacer el procedimiento, ¿no? administrativo ante Indecopi, ¿no? Pero en este caso pues hay un tema de incumplimiento. También puede ser la vía civil, ¿no? Puedes irte por un tema de responsabilidad civil, la indemnización respectiva, ¿no? Esto es, cuando nosotros revisamos la teoría de los actos jurídicos, se dice el error, ¿no? El error tiene que ser esencial, ¿no? Entonces, en este caso, pues, tú has celebrado un contrato. Si no hubiera habido esa condición, no lo hubieras celebrado. En Ujú. este caso, pues, yo puedo argumentar, mira, ese acto jurídico tiene estos problemas, ¿no? Aquí un vicio, hay un error y era algo esencial. Si yo no hubiera sabido que no tiene habilitación urbana, no hubiera podido realizar esa compraventa. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema de responsabilidad civil y también, bueno, puedo pedir la anulabilidad del acto jurídico, ¿no? Y la indemnización respectiva, ¿no? Porque el Código Civil dice eso. O sea, si tú revisas los elementos del acto jurídico, en este caso es una eficacia estructural, ¿no? Porque hay un tema de error, creo yo. Y ahora lo otro también puede revisarse, ¿no? Puede revisarse si es que tú pensabas hacer, por ejemplo, hay un proyecto inmobiliario y hay una causal sobreviniente, hay un incumplimiento, también puedes irte por la razón de contrato. Habría que evaluar cada caso en concreto, ¿no? Y creo yo que sí, intentaría la vía administrativa en Indecopi para que en todo caso se le sancione a la empresa y lo otro es intentaría también la vía civil, ¿no? Es muy interesante, doctor, hacer una apreciación desde una visión administrativa y civil de un caso, ¿no? De un contrato de compraventa. Me surgiría a mí una duda. Mire, por ejemplo, en el derecho penal, y alejándonos un poquito, tenemos la figura de la autopuesta en peligro, cuando la propia víctima se expone a un riesgo no permitido, un riesgo aumentado, y consecuencia de ello termina siendo perjudicada.
En el caso del derecho civil propiamente, no tenemos una autopuesta en peligro, tenemos figuras similares, pero cabría la pregunta, ¿no? Yo como ciudadano de pie, ¿podría ver tal vez si esta inmobiliaria que me quiere vender un inmueble cuenta con sanciones previas? Todo va a depender de la labor de diligencia, ¿no?, que tenga esta persona, este consumidor, ¿no? Ahí estamos haciendo derecho a un consumidor, ¿no? Ujú. Efectivamente, el Código de Consumidor considera ciertos aspectos, ¿no? En este supuesto, ¿quién es el que tenía mayor información? En este caso es la inmobiliaria. Si ellos con dolo han ocultado esa información, deben asumir su responsabilidad, ¿no? En ese sentido, creo yo, también podemos seguir este procedimiento que establece el Código de Consumidor, ¿no? Sin perjuicio de ello, sin perjuicio de ello. Yo también me iría por tema de responsabilidad civil, ¿no? Ujú. Claro, nuevamente, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la conducta de esta persona, si actúa con diligencia o no actúa con diligencia, y qué se le puede exigir, ¿no? Es decir, eh, una persona normal, ¿no? Yo puedo obligarle a que tenga alerta registral, habría que ver. A una persona normal yo puedo obligarle que tenga que revisar las partidas registrales, habría que evaluar eso. A pesar que el 20.2, el Código Civil, presume, dice, la publicidad material es para todos y no hay prueba en contrario. Entonces, son varios supuestos, habría que poner mayores detalles y decir, esta persona actuó o no, esto es pues con la debida diligencia, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor, del 2012, de la publicidad material? Bien, esto es lo que se denomina la conocibilidad general, ¿no? Esto es, en la práctica alguien puede decir, oye, eso no se da. Ujú. Pero en la parte teórica se dice, oye, pero tú tuviste la posibilidad de conocerlo. Ahora, si eliminamos el 2012, no habría seguridad jurídica, ¿no? Entonces, el 2012 tiene que seguir existiendo. Esto es, alguien puede argumentar, decir, oye, pero aquí tenemos dos niveles, ¿no? Hay un grupo de personas que conocen derecho registral y efectivamente van a aprovechar sus ventajas, ¿no? Pero hay otro sector, lastimosamente por un tema de educación, un tema cultural, que desconocen la oponibilidad, la publicidad material, ¿no? Ujú. Sin embargo, creo yo que la SUNAR hace muchos esfuerzos para difundir el tema del derecho registral, ¿no? En ese sentido, desde mi punto de vista, el 2012 debe fortalecerse un poco más con medidas mucho más eficaces, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? A nivel de colegios, también debe enseñarse el valor de la formalidad, el valor de la inscripción, el valor de hecho registral. Por ejemplo, ¿no?, a un niño tú le enseñas a botar la basura, ¿no? Los niñitos de 3, 4 años, 5 años saben muy bien, lo tienen bien plasmado el tema de derecho ambiental. ¿Y por qué no se hace lo mismo con el tema del saneamiento, con el tema del derecho registral? Creo que ayudaría mucho a este país, ¿no? Ujú. ¿Considera, doctor, que debería enseñarse el Código Civil desde la etapa de colegio? Yo creo que el Código Civil es para todos, no es solamente para los abogados. Efectivamente, lo que ocurre es que a veces es un lenguaje tan técnico y a veces la persona no lo entiende. Pero si uno trabaja con un equipo multidisciplinario en el cual hay comunicadores, ellos pueden hacerlo mucho más accesible, ¿no? El derecho no debe ser solamente para un grupo privilegiado, debe ser para todos. Muy, muy interesante apreciación, doctor. Y de hecho, en razón de ello, también se hizo una gran modificación en nuestro Código Civil de 1984, manteniéndonos en esta línea de la importancia de que se conozca por parte de todos los ciudadanos sus derechos. Supongamos que yo soy una persona de a pie que quiere ser más diligente, que quiero conocer un poquito más sobre registros públicos y me llega a mí la noticia de que hay una aplicación que se llama Alerta Registral. ¿Qué es Alerta Registral y qué debería saber de esta aplicación? El alerta registral es un servicio gratuito. Cualquier persona que tiene un correo electrónico puede inscribirse. No necesita ser propietario. Una persona puede ser poseedora de un bien, pero desea más adelante hacer una perquisición exhaustiva notarial. Tranquilamente puede inscribirse a alerta registral y cualquier persona que quiera expedir una publicidad o inclusive presentar un título va a llegar a esta persona, le va a llegar pues un correo o un mensaje de texto al celular y va a poder conocer que sobre esa partida registral existe un título de inscripción o una solicitud de publicidad. Entonces, las personas toman conocimiento, porque como decían alguien, ¿no?, el conocimiento es poder. Por lo tanto, si tú tomas conocimiento, puedes tomar las medidas. Imaginemos, ¿no? En tu caso, ¿no? A ti te han falsificado la firma. Entonces, han sorprendido a un notario. ¿Qué puedes hacer tú? Tomaste conocimiento, vuelta a registrar, vas al notario y le dices, señor notario, lo han sorprendido, pide usted a registros públicos, opóngase. Y el notario se puede oponer y el título se tacha. O si se inscribió, digamos, con una firma falsa,
el notario también puede pedir la cancelación administrativa. Entonces, el alerta registral, desde ese punto de vista, es un instrumento básico que todos nosotros debemos tener acceso a ella, ¿no? Es muy, muy importante, sobre todo para las personas que se encuentran en un estado de posesión, para que de esta manera su derecho no sea perjudicado. Regresando a la línea anterior, doctor, cuando hablamos de habilitación urbana propiamente, ¿el procedimiento es costoso? Sí, claro. La licencia ante la municipalidad tiene unas tasas que pagar, pero lo que te cuesta más es urbanizar, dotar servicios, ¿no? Yo me acuerdo que hace años conversaba con una arquitecta que ve estos temas de saneamiento y me decía, lo más caro es el agua. Me dice, ¿por qué? Porque lastimosamente, tal como está planificado nuestro país, acuérdate que Lima es un desierto. Entonces, llevar agua de un lugar a otro es costoso. Por eso es que cuesta la habilitación urbana. Una vez que hayas llevado el agua allí, el tema de la luz, el tema del desagüe, te cuesta mucho dinero. Por eso es que comprarse un lote en tal, no sé, pues vamos a decir, tal lugar X, te costará 10.000 soles. Pero si tú compras un lote que ya tiene habilitación urbana, con recepción de obra, con todos los servicios, prácticamente está a 100.000, 200.000 soles, o más de repente. Dependerá del lugar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno invierte y gasta? Porque quiere algo sólido, quiere algo seguro. Entonces, en ese sentido, cuando tú compras un lote con recepción de obras, ya no vas a tener ese problema que no tiene servicios, que no sé quién es el titular, que de repente aquí no hay un estudio de suelos adecuado. Todo eso ya te lo soluciona con la habilitación urbana, ¿no? Pero, reitero nuevamente, sería mucho más cómodo, más baratos los lotes, más asequibles, si nuestro país hubiera solucionado los problemas de infraestructura, se hubiera solucionado, por ejemplo, el tema del catastro y, por supuesto, hubiera solucionado el tema del agua, por supuesto, ¿no? Catastro tiene varios problemas interesantes que tal vez ameriten una próxima entrevista, pero supongamos que tenemos este escenario de habilitación urbana inexistente y yo, la verdad, no tengo mucho ánimo de realizar un pago tan alto por tasas administrativas. ¿Cómo podría solicitar la habilitación urbana de oficio? Correcto, correcto. Primero que la habilitación urbana de oficio, como su nombre lo indica, la municipalidad decide si lo hace o no lo hace. No está obligada, ¿no? Hay municipalidades, y aquí podemos felicitarlos, por ejemplo, Surco, San Martín, Puente Piedra, Caraballo, que han utilizado la figura de habilitación urbana y les han funcionado, ¿no? Inclusive Los Olivos. Y ellos han hecho una labor, vamos a decirlo, social, incluso más que jurídica, ¿no? Porque ¿quién asume los costos? Es la propia municipalidad, ¿no? La propia municipalidad que se preocupa por su población y dice, aquí aparece como rústico, pero piensan un poco más, ¿no? Dicen, yo quiero que mis ciudadanos tengan un título de propiedad, quiero que se independice, y lo hacen. Y en ese sentido, la habilitación urbana de oficio le conviene al propietario, definitivamente, y a la municipalidad también porque hace una labor de saneamiento. Entonces, creo yo que todas las municipalidades deberían hacer la habilitación de oficio. Claro, alguien dice por ahí, pero no tengo presupuesto, no tengo plata para poder hacer levantamiento de catastro, de planos. Sí, pero de repente priorizas, ¿no? Tú priorizas y dices, esto es lo que más conviene, porque a futuro, de repente tus obras que hayas edificado, ¿no? No sé, pues tus monumentos, va a quedar ahí. Pero lo que va a repercutir de generación en generación son los saneamientos que tú has realizado, ¿no? Y creo yo, las municipalidades deben cambiar de visión, apuntar más por el tema inmobiliario, apuntar más por el tema de la habilitación urbana, por el tema también del catastro. Creo que con eso vamos a mejorar un poco más. Porque reitero, una vez que sea inscrito la habilitación urbana de oficio, ya no es rústico, es urbano, independiza en forma definitiva y luego vendría ya pues el saneamiento respectivo, ¿no? Si soy un poseedor y no tengo título de propiedad, la ventaja es que está independizado, entonces hago un procedimiento notarial de perquisición que de dominio y ya me convierto en propietario, ¿no? Y también, ¿por qué no? Otros actos que se pueden realizar, ¿no? Una vez ya independizado, puedes escribir hipotecas, puedes escribir compraventas, fábricas, etcétera, etcétera, pero es sobre ese lote individual. Si no fuera así, ¿qué hago? En la matriz, y tengo que pedir autorización a todos los demás copropietarios. Y si no quieren, ahí está el problema, ¿no? Muy, muy interesante apreciación, doctor. Sobre todo cuando hablamos del ámbito del sector público. Hace unos instantes nos comentaba que usted había participado del programa CECIGRA hace algunos años y había participado en el tema registral, viéndolo también. Entonces, usted, ¿cómo podrías, qué recomendación podría dar para aquel funcionario, servidor público, que sabe que tiene muchísima carga, pero a pesar de ello puede esforzarse un poquito más, entregando un poquito más de tiempo, para de esta manera beneficiar a un colectivo con sus decisiones, en este ámbito de habilitación urbana, claro?
Muy bien, creo yo que, mire, en las universidades hay un programa que se llama responsabilidad social, ¿no? Es una actividad de responsabilidad social en el cual los profesores, los docentes universitarios, llevan ese producto a, por ejemplo, pues a municipalidades, a asentamientos humanos. Y yo creo que eso se debe ahondar, ¿no? Es decir, no quedarse solamente en los libros, ¿no? Entonces, difundir lo que uno conoce, lo que uno sabe, creo que va a hacer que estas entidades, por ejemplo municipalidades, puedan también concientizarse la importancia que tiene, ¿no? Entonces, el tema de CECIGRA es básico porque acerca pues al estudiante de derecho con una institución. Por ejemplo, hay CECIGRA que están en el Poder Judicial, otros que están en fiscalías, otros que están en SUNAR, INDECOP, etc. Entonces también las universidades deben tratar de que exista mayor cantidad de cecigristas, ¿no? De ese punto de vista, el derecho no solamente es teoría, sino combina también con la práctica, ¿no? Y al acercar al estudiante al ejercicio del derecho, cuando él termine, no va a estar preocupado ahora dónde voy, ¿no? Porque lo más probable es que donde hizo cecigra, lo van a convocar. Mira, tú fuiste un buen cecigrista, has hecho una buena labor y queremos que tú seas nuestro practicante. Queremos que tú más adelante puedas eh, por meritocracia, acceder a cargo más alto, ¿no? Yo empecé como cesgrista, ¿no? Bueno, y he llegado a estar como jefe de unidad registral. Y en fin, ¿no? Yo agradezco mucho a la SUNAR por esa oportunidad que se me ha brindado, pero como quien dice, ¿no? He pasado por todos los procesos, ¿no? Y creo yo, si yo lo he logrado, pues muchos más lo pueden hacer, ¿no? Me encanta la experiencia que comenta, doctor. Y me recuerda mucho aquellas palabras de León Barandarian hace antaño, cuando mencionaba que el estudiante de Derecho, cuando se consagra ante su vocación y se entrega a la misma, realmente se convierte en un estudiante de Derecho. Obviamente el tiempo ha pasado, algunas palabras han sido olvidadas por algunos estudiantes, pero si pudiera usted darles un mensaje antes de pasar a la siguiente etapa, que es hablar sobre la habilitación urbana en marco de comunidades rurales o campesinas, regresando, ¿qué palabras le diría a esos estudiantes de derecho que todavía no han logrado encontrar su vocación en lo que es la rama propia del derecho? Bien, la ventaja del derecho es que nunca te vas a aburrir, ¿no? O sea, el derecho es divertido, el derecho tiene para todos los ámbitos, ¿no? Si te gusta investigar, puedes dedicarte pues, a la investigación jurídica, puede ser tu enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, puede ser tu tesis, tu artículo, como tú desees, ¿no? Te gusta pues, hacer una investigación jurídica. Si te gusta la historia, profundiza en historia del derecho. Si te gusta la gestión pública, trabajar en las municipalidades, entidades públicas, fantástico. Te gusta el tema privado también. El estudiante debe entender, ¿no? que la vida es bastante corta, ¿no? Entonces debes saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Reitero, ¿no? El derecho es muy amplio, ¿no? Entonces, una vez que encuentre lo que le apasiona, lo que le gusta, debe profundizar. Debe profundizar y acercarse a la realidad, ¿no? Los libros son interesantes, ¿no? Te dan bastante doctrina, te dan conceptos, categorías y te hacen entender mejor. Pero nada es como la realidad, ¿no? Lo que tú aprendes viendo, haciendo, eso siempre va a quedar y te va a marcar, ¿no? En mi caso, 2002, cecigrista, me gustó el hecho registral y miren ustedes, ya son más de 20 años que esa misma rama y me ha dado bastantes satisfacciones. Es muy bonito cuando el derecho nos acompaña por tanto tiempo. Y sí, es muy cierto que es la práctica tan relevante como la teoría. Bien lo decíamos hace unos instantes con el artículo 2012, que hablaba sobre la publicidad, una ficción que muchas veces no se cumple, ¿no? Ahora, regresando al tema principal, doctor, ¿por qué es tan complejo urbanizar terrenos en comunidades campesinas? Muy bien, aquí tiene que haber bastante, creo yo, la normativa, la constitución, que da un manto, ¿no? Da un manto protector a las comunidades campesinas, ¿no? Ujú. Se le reconoce a ellos ciertos derechos. Por ejemplo, se habla mucho de terreno comunal, ¿no? Y quizás hay comunidades que piensan que cuando se hace la habilitación urbana, ellas pueden desaparecer, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es exacto, ¿no? Creo yo que las comunidades campesinas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? En ese sentido, tienen que dar cierta libertad también a sus comuneros, ¿no? A veces piensan, este es de la comunidad. Yo no voy a independizar, no voy a habilitar porque eso significa fraccionar, no. Y lo ven como un todo. Sin embargo, no olvidemos que estas personas tienen derecho a ser propietarios.
de una porción. Tiene derecho a sentir que esa vivienda es de ellos, no de la comunidad exactamente. Respeto mucho al concepto del terreno comunal, a la visión comunal, pero también véanlo ustedes de esta persona que ansía una partida independizada a su nombre. Entonces creo yo que las comunidades deben destinar ciertas áreas, no todas, también para el tema de que se puedan hacer urbanizaciones, de que se pueda habilitar, porque son extensas. Si uno revisa las partidas registrales van a ver que son extensas cantidades de terrenos a nombre de ellas. Entonces, reitero nuevamente, ¿no? Respeto mucho la cultura ancestral, el derecho que tienen ellos, pero también pueden pensar justamente en estos comuneros que desean algo individual, ¿no? Creo yo que pueden convivir, o sea, el espíritu comunal, el derecho comunal no es inflexible, no es incompatible con un derecho individual de propiedad, ¿no? Creo que es una cuestión de conversar, dialogar y buscar puntos en el cual ponernos de acuerdo y ellos pueden patrocinar también habitaciones urbanas, como en algunos lugares se han realizado. En algunos lugares las comunidades son los que han patrocinado la creación de ciudades en formas ordenadas, ¿no? ¿Y por qué no se puede realizar? Muy interesante apreciación, doctor, sobre todo porque muchas veces creemos que tenemos derechos que realmente no son ciertos. Bien podríamos dar el ejemplo de los posesionarios que confunden la figura de la posesión con la propiedad, los derechos que les respaldan y sobre todo las figuras que tutelan justamente estas dos instituciones reales tan importantes. Ahora, manteniéndonos en una visión similar, doctor, muchos peruanos viven en terrenos que aún figuran a nombre de una antigua asociación, una asociación de vivienda. ¿Cuál es el paso a paso para que estas personas puedan inscribir su terreno o su inmueble a nombre propio? Bien, hay varias formas, ¿no? En principio, si es un terreno ya que tiene habilitación urbana, es más fácil pues que la asociación las adjudique, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Si no fuera así, la asociación debería tramitar la habilitación urbana ejecutada, por ejemplo, luego otorgar escritura pública de adjudicación a cada socio, ¿no? Porque ya tenemos la independencia de cada lote, ¿no? Pero a veces ocurre que las asociaciones no quieren hacer eso, ¿no? Entonces ahí existen los juicios, los procesos judiciales en el cual el poseedor tendrá que demandar una perquisión de dominio, ¿no? Si fuera así, no necesito habilitación urbana, ¿no? Voy a independizar mi lote, mi porción, ¿no? Y va a ser a mi nombre. Pero claro, como de repente puede haber oposición, pudiera llevarse a cabo en todo caso una perquisición ejecutiva judicial, ¿no? Pero reitero, va a depender mucho de los dirigentes que estén ahí, ¿no? Si los dirigentes tienen esa vocación de desprendimiento, y entonces creo yo que ellos pueden llevar a cabo la habilitación urbana y luego hacer las escrituras públicas de adjudicación. No habría ningún inconveniente. Pero si dicen una posición mucho más férrea, dicen no voy a otorgar escrituras públicas, no voy a hacer la habilitación urbana, lamentablemente aquí el poseedor tendría que llevar a cabo un proceso judicial de prescripción ejecutiva judicial, ¿no? Muy interesante, doctor. Y coméntenos un poco sobre cuál es la relación que existe entre la prescripción adquisitiva de dominio y la habilitación urbana. Muy bien, habían algunos casos, ¿no?, de algunas municipalidades en las cuales pues tenían este problema, ¿no? Tenían poseedores nomás. Y entonces ellos decían, aquí notifico, ¿no?, al poseedor o notifico al titular, ¿qué hago aquí, no? ¿Cómo hago una habilitación urbana de oficio, no? Entonces ellos hicieron una estrategia, coordinaron con los notarios y ¿qué hicieron? Primero arreglaron el tema de la titularidad, ¿no? Se logró independizar varios lotes a favor de estas personas y luego inscribieron la habilitación urbana comprendiéndola a ellos, ¿no? Entonces, hicieron las dos cosas a la vez. Inscribieron la habilitación urbana y también sanearon la propiedad, ¿no? Entonces, sí se puede realizar, pero reitero, tiene que ser en forma coordinada, ¿no? En forma coordinada, y creo yo que el primer paso siempre es sanear la titularidad, ¿no? Una vez saneada la titularidad, ellos ya pueden solicitar la habilitación urbana, ¿no? Pero claro, también depende mucho de la municipalidad. Hay municipalidades que no quieren saber nada con la habilitación urbana de oficio por el tema presupuestal, ¿no? Claro. Muy interesante precisión, doctor, respecto a la prescripción y el tema de la habilitación urbana. Ahora ya pasando un bloque final, doctor, vamos a analizar unas cuantas resoluciones de Indecopi, más precisamente la resolución 1153-2020. En esta resolución nos encontramos con una inmobiliaria que había sido sancionada por varias conductas. Resulta que la inmobiliaria había contactado con bastantes personas y les habían ofrecido proyectos inmobiliarios. No obstante, al momento de realizar los contratos, resulta que los inmuebles no contaban con una habilitación urbana vigente. Entonces, obviamente por esta conducta, esta empresa fue sancionada
Y regresamos nuevamente a la pregunta que hicimos hace unos instantes, ¿no? Si yo estoy contratando con una inmobiliaria y me está diciendo, oye, yo cuento con todos los permisos correspondientes, yo cuento con la habilitación urbana y yo no realizo diligentemente mi acción de verificar si lo que me dicen es cierto o lo que me dicen no es cierto, voy a terminar perjudicado. En este tipo de casos, doctor, ¿usted recomendaría siempre verificar de manera registral si es que se cuenta con una habilitación urbana y demás diligencias? Claro, en realidad creo que ahorita nosotros, antes de hacer una inversión, hay que revisar la partida registral para ver si efectivamente en la partida matriz hay una habilitación urbana inscrita y para ver en qué etapa está, ¿no? Si se entiende que está en una etapa de realización de obras, en independizados, y entonces verificamos que efectivamente el que me está transfiriendo está inscrito como propietario y tiene ya la realización de obras, una independencia definitiva, creo que en esos casos estamos obrando pues de manera diligente, ¿no? Ahora, pero claro, a veces lamentablemente estas empresas que buscan engañar no le dan toda la información, no le dan las partidas registrales, ¿no? Por eso es importante también que estas personas que piensan adquirir un inmueble vayan a la municipalidad, ¿no? Porque la municipalidad sí tiene esos datos de las urbanizaciones, de las empresas que están llevando a cabo la licencia urbana, ¿no? Claro que sí, doctor. Ahora, hace unos instantes hablábamos sobre la situación en la que un poseedor podría utilizar la figura de la prescripción adquisitiva para formalizar su derecho de propiedad. ¿Qué opina usted de esta figura, doctor? ¿No creería que se estaría así como que aprovechando de ella cuando su objetivo sería otro? Muy bien, creo yo que en nuestro país la prescripción adquisitiva de dominio es un mecanismo de saneamiento, ¿no? Esto es, no es que al poseedor le guste hacer la prescripción, ¿no? No le queda otra, ¿no? A veces la ha vendido una persona que no es propietaria, o a veces no tiene habilitación urbana, y no le queda otra que hacer una prescripción. Claro, ¿con eso qué cosa consigue? Consigue la independización y consigue la titularidad, ¿no? Pero el predio sigue siendo lo mismo, no tiene habilitación urbana. Entonces, lo ideal sería que cuando se haga esta prescripción adquisitiva de dominio y saneo mi titularidad, me junte ahí con los colindantes y solicite pues que se haga una habilitación urbana de oficio, ¿no? Es lo que correspondería. Para que, reiteradamente, se pueda pues de forma ordenada, que el crecimiento de ciudades sea pues deseable, con el derecho a la ciudad, conforme te estaba señalando, y con todos los servicios que se requieren, ¿no? Muy interesante, doctor. Ahora, cuando nosotros hablamos de prescripción adquisitiva, nuestro código contempla la posesión continua, pública y pacífica con ánimo de dueño. ¿Cómo podríamos interpretar este último elemento? Hay toda una discusión, ¿no? Es más, creo que un alumno está haciendo una tesis ahora sobre el animus domini, ¿no? Él dice el requisito de animus domini. Entonces yo le preguntaba a él, Johnny se llama así. Animus Domini. Sí, mi estudiante se llama Johnny Durán, si no me equivoco, de San Marcos. Y entonces él decía, pero ¿cómo vas a acreditar eso, no? ¿Cómo vas a acreditar el animus domini? Le decía, ¿no? Porque claro, la mayoría de los cristianos dicen, no, ahí está la figura, está dice como propietario. Entonces, ¿cómo lo vas a acreditar? Tiene que haber una conducta objetiva, ¿no? Porque lo que es subjetivo es muy difícil de acreditar. Entonces, él está trabajando en eso, ¿no? Él señalaba pues, que tiene que haber ciertas conductas diligentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En unas casaciones dicen, no se comporta como propietario aquel que reconoce en un documento al propietario tal, ¿no? Y dice, no tiene animus domini, dice, ¿no? Yo creo que sería conveniente, ¿no? Sería conveniente que continúen las investigaciones y lo plasmen en algo objetivo, ¿no? Es decir, sea las casaciones, sea la jurisprudencia o sea las tesis que se realicen, profundicen más en qué casos hay que considerar que se comporta como propietario, ¿no? Si tú reconoces a alguien como propietario o haces otros tipos de actos que te permiten, pues, a todos, ¿no? Que realmente no estás tú mismo, no te la crees como propietario. Entonces, mientras documentación creo que sí se pudiera desarrollar, ¿no? Pero en principio me parece un tema bastante interesante y creo que las investigaciones que se han realizado no se han centrado en esa óptica, ¿no? ¿Cómo lo acredita, no? Se han centrado más en la parte dogmática, ¿no? Y creo que hay que plasmarlo más en casos concretos. Sí, es muy, muy interesante el tema del animus domini en las prescripciones adquisitivas de dominio y sobre todo cuando vemos temas de conflicto, ¿no? Cuando hay un propietario que se confronta contra un poseedor y es muy, 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 muy profundo esos temas, doctor. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, doctor, si quisiéramos sintetizar
el concepto de habilitación urbana y su relevancia en unos 2 minutos, ¿cómo lo definiría usted? La habilitación urbana para mí no solamente es un procedimiento administrativo, ¿no? La habilitación urbana creo que es un pequeño motor de cambio para que veamos a la ciudad como un ser vivo, ¿no? Esto es un ser vivo que requiere de múltiples servicios, múltiple apoyo, y como tal, si tú das a la ciudad te va a devolver. Es decir, si a la ciudad le damos lo que requiere, por ejemplo, manejamos los residuos correctamente, solucionamos el tema de los servicios de luz, agua, desagüe, la ciudad nos va a dar paz, tranquilidad, seguridad, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, hay que ver la habilitación urbana no solamente del ámbito jurídico, sino también del ámbito social, económico y sobre todo pensar a futuro, ¿no? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Una ciudad segura o vamos a entregarle un montón de terrenos sin urbanizar, lotizados con cal, donde hay fraude inmobiliario, donde hay inseguridad? Pensemos en eso, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, sin algún otro punto que aclarar, les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y de igual manera al doctor Oscar Huerta por esta disertación. Y bueno, doctor, algunas palabras finales para cerrar la entrevista. Muchas gracias a LP por esta invitación. Es bastante importante que se difunda el derecho inmobiliario y sobre todo pues un tema que siempre me ha encantado, el tema de la habilitación urbana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Les recordamos que el doctor Oscar Huerta forma parte de nuestra plana docente en nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial y les invitamos a acompañarnos en más transmisiones que desarrollaremos más adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.